Entre Amigos es una presentación de Tigo. Reto por Ariel, canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más con ustedes, señores. Marcos Brizuela, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hay que destacar que Entre Amigos es el programa que mejor guión y organización tiene antes del espectáculo. Mejor... Atención, 10 segundos. Ahí la productora, 8, Rodrigo. 7, gracias. 6. Maravilla. Tenemos una peña fenomenal. Al fin los Moyano Bellush. Los Moyanos. Los hermanos Moyano. Qué conjuntazo, qué orquestazo. Vaya doña Ina, vea. Juan Memora, ¿cómo se dice? Orquesta, grupo. Ahora va el grupo. Los Moyanazos. Así, vio. ¡Hala! ¡Qué maravilla! Un gran amigo, Juan Memora y los Indolatinos. ¿Cuántos años de trayectoria? Como 20, 40 años. No, a mí no llegué ni idea. Y un pilarense que comenzó hace unos añitos, ahora es ídolo en Pilar, Diego Encina. Bienvenido, compañero. Che, Diego, miramos lo que son las cosas, estrella ya. Mishira, siempre le está acompañando a Lisa Abogado. Fenomenal. Sí, señor. Viajando en todas partes. Intentando hacer llevando nuestra música. Claro. Comenzamos nuestra peña, Los Moyanos. Sí. Sueño dorado en verde selva nacida, mi verso de despedida regenduta maipajá, volar profundo arajá al tiempo de mi partida. Imposible, mi querida, me asiro que ya tajá, el destino maldito y cruel en su alma serupí. Amon berende hewi, ojones en bobeyi. Ay, que tú te ves yo ya lo sabes bajaguame. Upe vale y bajama, quiero verte se tu pase. Otro y tema y para casarme o moñende de covemi. O pebo que nere mi seré culingo cuando esa. Hace ye pigua y se teisa de menguarante voy. Adiós mi flor en pitama, en otro brazo gozando.
contaba eran de feliz durante toda tu vida. Adiós, mante mi querida, me voy llorando por ti. Ya no. ¡Buena, David! Vamos a escuchar requinto. ¿Querés? Si quiero. ¿Tenés una idea de la calidad de los requintos? ¿Usted se retiró o no? No, yo no me voy a retirar. Pero hay gente joven que toca muy bien el requinto. Eso sí, hay que dar un paso al costado. Al costado. Sí, hubo poco ahí te irá el requinto. ¿Viste lo que Presentale a tu compañero, Diego, antes de... Para empezar, aquí estamos con dos itagüeños más. Javier Delgado en la guitarra, Cristian Ruiz Díaz en el bajo. Y sinceramente manifestando, sí, en nombre de todos, estamos muy contentos, muy felices de poder estar aquí hoy, presentes en el programa de ustedes, que para nosotros es es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo estar presente aquí, poder presentar nuestra música, también lo que hacemos, y más frente a dos grandes como el señor Marcos y nuestro maestro, ¿verdad? El señor Juan Cancio Barreto. Gracias. Por nada. Ale, Diego, vamos a escuchar, ¿qué vamos a tocar? Vamos a escuchar, o vamos a ejecutar, mejor dicho, Isla Sacán, si se puede. De Santiago Cortés. Lindo. De Santiago Cortesi. Santiago Cortés. Isla Sacán. Isla Sacán. Es pariente de suyo, ¿no? Pariente de mis padres, sí. Y es casapeño. Casapeño, sí, señor. Y nació mismo en Isla Sacán. Él es de Isla Sacán. Isla Sacán es un... Yegro. Yegro. Unos kilómetros de Yegro. Juan Buen Mora. Juan Bueno Mora. De bueno ya se llama de Taina. Bien, sinceramente, bien
expresar mi contento, ¿verdad? Nuestro contento, ¿verdad? Que mi hermano también, Juan Ramón Espínola. Bueno, mi hermano Mariano regresó hace poco de Alemania, en donde tiene siempre un trabajo anualmente. Y justamente después de 2 meses otra vez, ahora tiene que viajar otra vez. Está muy solicitado. Hay que saber también si que anda siendo por allá. Sí, Mariano, ¿cuánto tiempo hace que vos andás por viviendo? 25 años hace. Se va y viene. Sí, pero yo me voy un momentito. Juan Cancio, antes que nada un saludo especial a todos los televidentes de Red Guaraní y este gran amigo Marquito Brizuela y aquí Juan Cancio, mi tocayo. Sinceramente un placer aquí compartir con mi hermano, aquí con Juan Ramón Espínola. A Düsseldorf me suelo ir, a Alemania. 3 meses allá. Te cuento que hay gente que están viendo de Alemania, sí, de España, Argentina, Estados Unidos. ¿Cómo se llama ese tan lejos? Uruguay, Nungay. Uruguay. Sí, se ve de Japón, sí, Australia. Lo que es la tecnología, ¿no? Y más cartas de ya escribían a 2 meses. 2 meses. Marco Pellejo. Y sinceramente, como le estaba explicando aquí a Juan, yo cuando vengo siempre actúo con él, ¿verdad? Pero yo tengo mi PC allá, como dice. Y ahora me salió otro contrato que voy a irme 3 meses allá, 3 meses aquí, 3 meses allá, 3 meses allá. 2 veces al año allá. Hay gusto. Difundiendo también nuestra música. Ramoncito Andrés siempre. Él hace poco que llegó, estuvo por Caraguatadí, se fue a 1 de marzo. Acabó dulce el dorno, un gallo, vaya. Bueno, bien, sinceramente, contentísimo por la convocatoria aquí de estos grandes amigos, grandes colegas, para que estemos presentes aquí para poder explicar nuestras actividades. El miércoles vamos a estar en el festival de Guarambaré. Para Emiliano. De Emiliano Fernández. Sí, señor. Sí, estamos convocados ahí por el intendente Oscar Cabrera. Y el jueves vamos a estar ¿En dónde va a ser eso? ¿Miércoles? El miércoles en Guarambaré. En Guarambaré. Sí. En Guarambaré. Y el jueves vamos a estar presentes los himnos latinos en San Lorenzo. Estamos convocados por el flamante intendente de San Lorenzo, que es don Albino Ferrer, amigo de todos los artistas. Gran farra y otra vez. Va a ser el 9, eso, el 9 de la noche. Que te envío un saludo a vos y también. Gran amigo. Ayuda a los artistas, eso es importante. Vamos a estar presentes también con nuestro canto en la fiesta patronal de San Lorenzo. Serenata para San Lorenzo. Entonces, ¿qué te parece si... Adelante. Si empezamos... Tengo un ranchito que ríe, siempre alumbra la luna, y un arroyito que canta junto a tus rejas en flor. Y cuando solo me encuentro sin tu calor, vida mía, pienso que nada yo tengo, porque me falta tu amor. Te buscaré, Carmencita, en la primera luz clara, al son de mi serenata, junto a tus rejas en flor. Es un recuerdo querido, tu dulce nombre en mi pecho, pues sé que mucho te quiero y con tu amor soy feliz. Esa Carmencita. No sé si estás cerca mío, tal vez lejos llorando, y aunque quisieras perderme, te seguirá mi canción. Te buscaré, Carmencita, en la primera luz clara, al son de mi serenata,
es un recuerdo querido, tu dulce nombre en mi pecho, pues sé que mucho te quiero y con tu amor soy feliz. Buena. Volvemos en un momento. Muy bien, continuamos nuestra peña. Que se preparen los moyanos. Después quiero preguntarle algo ahora. Hoy di chisme y toco ahí, no di cuál es cierto, man. Una cosa yo sé, pero el segundo di cuál. Marcos, ¿tenés algo? Antes a usted le corresponde, porque hay llamados internacionales, yo le voy a hacer un comentario. Sí. Si usted tiene la... Es el www.redguaraní.com.pi. ¿Quiere que repita? www.redguaraní.com.pi. Ahí está, ¿Sabes por qué hago referencia? Llegó un llamado de Santiago de Chile del Hotel Tupahue. Sí, señor. Alguna vez estuvimos con mi compadre justamente mira, ahí. Se está viendo. Están viendo en este momento en Santiago de Chile. Y en muchas partes del mundo. Saludos grandes a la señora Carmen Álamo. Sí, es amiga propietaria, creo que del hotel. Sí, así mismo. Por eso sabemos que tu tiempo y dinero valen, mi querido compadre. Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union en forma inmediata y segura. Desde cualquier parte del mundo, pégale ya, pues. O sea, el dinero que siempre te manda tu gente de España, de Argentina, antes ahí un guajé, o cualquier parte del mundo, ahora podés bajar directamente a tu Tigo. Marca asterisco 555 numeral opción 4 y listo. Y además Tigo Money te regala, mi querido Juan B, saldo 4% del monto recibido. Tigo Money, más servicio para vos, para los moyanos, para Diego y los indos latinos. Por eso justamente www.redguaraní.com.pi. O faltaron de repetir, www. Sí. .redguaraní.com.py. Jamás se era. Jamocoy W entere. ¿Vos apoyas? ¿Vos apoyas a nadie? Sí, señor. Los moyanos. Ay, po amoita se poco y tepe que quasi va a currecerá. Tere copiano te sé que tu tan flor aromada te yo acá. Tal vez de ande tu beima se desprecia y upendece. Tajante se rosa del alma, ani se causa eco así. Te lleva letala, se mensaje a la caica. En un barquito las esquelitas, pero y bobo de topar. Al recuevo a tu primita, Viña San Pedro Cereza. En una cebo y la cacuete va, como yo llama pecuarají. Adiós barquito de Yarejoma, con confianza le yo noticia triste de cargamento para la rosa del Paraguay. El bella de Yandaica tuve y más se desprecia y upendece. La amante se rosa del alma
Guani se causare y coas. Muy bien. Esta música le dedicamos a la señora Marlene Sosa Lugo de parte de toda la hinchada acá de Red Guaraní Entre Amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, pégale y música ahí cubea. Ah, picó. Resulta yo la sinfonía de Beethoven, una cuera humillante. No, pega. Pega la música, la Marlene. Barquito de esquelito. Sí, señor. Es guastana. ¿Qué hace? Empezó a ayudar, Rodolfo Ramos. Upeare. Esquelita, Esquelita, ve. Oye, para Marlene. La otra vez digo, mi querido Rodrigo, productor, o a decir coreguati payaso ese mundo y mi chiteringo ese mundo. Gracias a Dios, ahora, compañero, tenemos el apoyo de gente de una farmacia maravillosa. Me eché la pojada calmante mía para recuperar los nervios del domingo pasado. Sí. Damos la bienvenida a la farmacia Mayo. ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué sorpresa, Marco! Porque cumple 26 años al servicio de sus clientes, mi estimado amigo. Farmacia Mayo. Farmacia y perfumería. Tengo página Chachami Delivery y... Sí. Ah, sí, no era, no Haniri. Bueno. Sí, no he ganado ya por 37 años de ahí por ella, güey. Anomina. Pecha y la Farmacia y perfumería Mayo está de aniversario, muchachos. 26 años al servicio de sus clientes. Y lo festeja con mejores precios. Te da la tema. Todo el mes de agosto. Le gracias, debo faltar. La casa central está en Estrella, entre Chile y Alberdi. Está otro sobre el Carlos Antonio López, yo soy cliente. 40 sucursales, ¿no? Sí, parece mando así. Bueno. 40 sucursales hay. Sí, Perupi, hay vegetales Ica. Qué maravilla. Gracias por el apoyo a la gente de Farmacia Mayo, nos da unos calmantes para... Sí. Y todos los artistas tienen todo remedio gratis ahí. Bueno, y vos sabés que hay un descuento especial para los artistas. Eso es importante. Sí, es maravilla. Me estaba riendo. Delivery. Os falta, digo, compañero. 44 70 26, ¿ves la delivery? Depende de cuál es la farmacia Mayo, modo porque está Cine Roma en donde teme, no diga Cine Roma ya por 37 años. Cine Granado. No, Granado y todo. Vamos. Cine Roma a otro lado. Cine Granado peor, 40 años cuando hay por Ah, Cine Colón, mía época. Oye, Horario, se fue. Diego. Sí, vamos a hacer un chamamecito. Dale, adelante, compañero. Muy bien. Señores, le pido un favor a cada uno de nosotros, porque yo me incluyo, nos incluimos. Vamos, en Fa menor, mamá comandado, ponemos cumpleaños feliz para nuestro querido amigo, hermano, quien hace lo posible. Patito Fonseca, muchas gracias por tu trabajo, hermano.
Red Guaraní, Chambío te agradece muchísimo. Nuestro compañero Patito Fonseca cumple años. No decimos cuánto porque una partida ya también. ¡Qué loco! Ah. Bien, qué locura. En tu día dichoso, que los cumplas Volvemos en un momento. El patazo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, un domingo más en sus hogares. Señores, quiero saludar a nuestra gran amiga, la doctora Sadia Aranda, y a la senadora Zulma Gómez. Un abrazo para vos, Zulmita. Dice que están tomando el té y están viendo. Té para las huevas. Pensando ahí. Bueno. Un abrazo grande a ustedes. Autoridad Haicha. Ah, gran amiga, grandes amigas, realmente. Y esa guitarra. Esta guitarra. ¿De qué jata la requinto? No, jamás. Esta es una guitarra estrambólica. Hablamos de Music Hall, mis queridos colegas. Sí. La representación exclusiva de Yamaha, Fender y Marshall luego tiene Music Hall. Casa Central, Casa Matriz, Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 Jarona. Presentátela en el Maracay. Onda musical, ¿no? Esta guitarra que está pretendiendo rasguear mi compadre Juan Cancio Barreto es la guitarra Silen Yamaha SLG 110N. Es para calcular yo. Es una novedosa guitarra introducida por Yamaha para dar la oportunidad a los músicos profesionales de tener un instrumento más portátil, liviano y sin molestias de acopla al tocar en vivo, ya que este efecto es causado por la caja acústica en las demás guitarras electrónicas. Es guatana de calcular. Pero tiene un nombre container de un gas, Reina. Estas características convirtieron a la Silen Guitar. Sí. Mira. Pero si amigo, cuando el lorito adivino ya está y virtud, convirtieron a la Silen Guitar de Yamaha en una de las más utilizadas por los músicos profesionales a nivel mundial. La SLG 110N es una guitarra eléctrica con todo el sonido armónico de una guitarra acústica. Es para UCB. De cuerda de nylon y también está disponible en cuerda de acero en su modelo SLG 110. ¿Y no se puede decir el precio? Amigo, baratísimo. Allá vos te vas y te hacen precio, no hay ningún problema. Music Hall, tenemos casas en... Andina ya puracha, amigo. No, Andina ya pavora. Shopping Mariscal López, Santa Teresa. Shopping San Lorenzo. También en Concepción, muchachos. Sí, en los de Henry Ayala. En los de Henry Ayala también sí, podemos encontrar esta guitarra. ¿Qué guitarra? ¿Cómo era que se llamaba, Diego? Yamaha Silent. Esa va, ese es el container de Guri. No, Silent, guitarra silenciosa, güey. Reino, pa, para antes. Sí. Pero la maraca, y barato, después, dos países de ahí. ¿A dónde irá? ¿Será? Parece que se desarma. Yo siempre veo Huguito de Americanta. Sí. Él, por ejemplo, agarra y desarma todito esto. Ya no olvidaba eso, ya llavero ahora ahí cuadra. Increíble. A la hoy tiro por una bonita ahí. Espectacular. Juan, no me señale con tu dedo. Juan B, antes de tu canción, sí. La audiencia quiere 3 discos de Juan B. Mora. Mucho gusto, sí. Porque se merece, pues. Tenemos dividida, ¿vale?
Está ahí los Tres Paraguay, está un tal Cancio Barreto, creo que cuando tenía 20 años también por ahí. Ese está en el DVD. Sí, ahí está todo. Están los Tres Paraguay, Enrique Diego, Tito Ábalos, Juan Memora, está... Tenemos tres discos y tenemos para la audiencia. Y este es un nuevo material que estamos sacando con el sello Tesón. Y de paso, un gran saludo al señor Maldonado y señora, somos artistas del sello Tesón. Esto es un nuevo CD con Mariano Mora, también está aquí nuestro artista Juan Ramón Espínola. Muy bien. Así que tenemos una partida, sinceramente. Esto está saliendo a la venta ahora. Está a la venta, sí, en el sello Tesón. Son de Petrosi, casi que en el Aquino. Y yo quería expresar que queremos obsequiar esto. No, ya está bien, bueno, ahí está. No, este no. Este va a estar obsequiado por nosotros. Bueno, muy bien. La gente quiere escuchar esos éxitos maravillosos. No quiero verte llorar, si es que el amor se te ha ido. Si fui tu felicidad, jamás seré tu castigo. Amor es cosa de Dios y ha de ser correspondido. Si ya no me quieres más, igual seremos amigos. Si ya no me quieres más, igual seremos amigos. Se van las aguas del mar, se van las madres, los lirios. Nadie lo puede evitar, también se van los cariños que no supimos amar, ni tú podrás desmentirlo. ¿Cómo te voy a culpar si te ha llegado el olvido? Échale. No quiero verte llorar, no hay que estar arrepentido. Será tu tranquilidad saber que no me has mentido. Todo se ha de transformar si tu amor se ha vuelto. Si ya no me quieres más, igual seremos amigos. Si ya no me quieres más, igual seremos amigos. Se van las aguas del mar, se van las madres, los lirios. Nadie lo puede evitar, también se van los cariños que no supimos amar, ni tú podrás desmentirlo. ¿Cómo te voy a culpar si te ha llegado el olvido? Ay, amor, adiós. ¡Fuera Juan Ramón! Ya popa y te Ramoncito. Seremos amigos entre amigos. Tenemos un tema más. Bueno, lo de Roberto, contamos. Queremos saludar a un gran amigo y colega, Juan B., nuestro amigo Roberto Arazatey, nos está viendo en este momento. Él está un poquito afectado de su salud, pero está mejorando ostensiblemente. Hay que destacarlo, en Previsión Social le están haciendo un tratamiento espectacular al colega y amigo y hermano Roberto Arazatey.
una de las mejores voces del Paraguay. Y él se está recuperando. Este cantante no bacana. Y de acá a poco va a estar cantando de vuelta Que se ya con recupere, nosotros. pero muy pronto, mi gran amigo. Qué gran amigo. Qué famoso Yaguar. gran momento amigo. hemos pasado artísticamente nosotros. El famoso Yaguareté. Cuando era integrante de los Quirios. Quirios. Sí, Qué señor. bárbaro. También un gran amigo Que se nuestro, mejore. también afectado a su salud, está de vuelta. Nuestro amigo José Galloso. José está de vuelta en actividad. Y está, quería que mencione un poquito, está para trabajar. Así es que, compañeros, los patrones de José, está de vuelta nuestro... Don Moyano. Sí. Vaya con Kiko Galaverda, Inés. El comisario está siempre a las órdenes Y de los muchachos. no vino él, ¿eh? No vino. Él se va en un casamiento hoy. ¿Quién? Me contó un pajarito. ¿Eh? Emigdio Ojea se casa hoy. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Hoy es cumpleaños Un de aplauso Emigdio. para él. Ah, ¡Qué bueno, maravilla! ¡Emilio! Aumendata en el día ese onomástico, che. Mira, ¡Qué maravilla! Bueno. Dale. Para Emilio, entonces, esta música. Sí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que hoy por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Buena, Leo. En un momento volvemos.
bien, muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Marcos, antes que nada, La Peña Entre Amigos quiere obsequiarle al señor Juan Mora para su atajador de guitarra. Muy bien. De parte de Music Hall. Está bueno. hecho directamente de Boy Piré. Sí. Muchas gracias, Music Hall. La atención que... guitarra también que estaban poniendo. Sí, señor. ¿Qué decís, Marco? Y vamos a hablar eléctricamente, mi querido compadre. Sí. Electricidad. ¿De dónde va quedando? ¿Vos fuiste electricista también? Un poquitito. Sí. A mí de moto ves ponía... Sí, sí. Tapé Electricidad, le damos bienvenida. De Ciudad del Este. Ciudad del Este. Va a apoyar a Entre Amigos. ¡Qué maravilla! Tapé Electricidad. Desde el 2002, Tapé Electricidad importa, exporta, representa y distribuye productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales. Sí. Y una sigla, MRUSB, justamente en relación a lo que estoy diciendo. ICUPA, Marapa, Epare, UCB. Todas esas cosas que está haciendo. Tapé Electricidad. Sí. MRUSB, Marapa, Epare, UCB. Imagínate un poco. Representa, distribuye, exporta productos de la más alta calidad, mi estimado amigo. Sí, señor. A su disposición productos elaborados siguiendo modernos conceptos de calidad. Todo esto hace Tapé Electricidad, una empresa espectacular. MRUSB, Epare, UCB. Sí, señor. Avenida Coronel Abdón Palacios. ¡Qué maravilla! Esquina Coronel José Sánchez. 061-572-932. Ciudad del Este. Tapé Electricidad. Gracias por el apoyo a Entre Amigos. Qué maravilla. Bueno, continuamos. Claro. Señor Diego. Antes que nada, antes que empezar, ¿verdad? El siguiente tema, quisiera saludarle a mi compañero Cristian Ariel, de la Secretaría de Comunicación, compañero de trabajo que está de cumpleaños hoy. También quería mandar saludos a la señora Lisa Abogado, ya que Santiaguito nos estaba pasando por un muy buen momento, ¿verdad? Pero va en franca recuperación. Y también a toda la gente de la ciudad de Pilar que estaba enviando mensajes. Estaba leyendo un poquitito, pero no puedo leer todo, así que Espectacular. Maravilloso. Seguimos. Sí, señor.
¿Cómo era que se llamaba esta música? Quiero ser tu sombra. Quiero ser tu sombra. O La Partida. Y La Partida también. La Partida. Tiene dos nombres, Marco. Ah, sí. Sí. Es un joropo. Joropo, exactamente. Venezolano. Qué lindo lo hace el pilarense este, che. Intentamos hacer. Ídolo total de Sépico, la mensaje hoy, pues. Canción también que escuché varias veces por Europa, ese tema me gusta mucho. Sí, No, de estamos cuántos años. Estamos hablando de los ídolos de hoy. No de ayer. Yo recuerdo, quiero contar una anécdota. Me acuerdo cuando Marquitos y compañía tenían su restaurante allá en Pilar. Quiero agradecer públicamente al señor Marcos, que es el que me abrió la puerta para que yo ahora esté en el lugar que estoy. Por favor. Sí. Él cuando yo no tocaba nada, me abrió las puertas. Me dijo, en una peña yo me fui a ver criaturita, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y él me dijo una vez, va a venir tu ídolo. Sí, yo era tan joven. Va a venir tu ídolo, vas a tener la oportunidad de ejecutar con él y eso yo no olvido nunca. Y subiste en el escenario y tocaste con Casi Barret. Exactamente. Bueno. Sinceramente, muy agradecido al señor Marcos y obviamente al maestro Juan Carlos. Ustedes se merecen. ¿Usted sabe cuál es el barrio cerrado más importante de la República? No sé. Yo sé que usted sabe. No. Porque usted tiene un terreno ahí que le obsequió su esposa, Rakiura Country, compañero. Imagínate un poco, Juan B., calle de doble avenida con pavimento de hormigón armado completo. A mí te habla por segundo día. Tiene tendido de fibra óptica subterránea. Instalación eléctrica subterránea también. Seguridad tecnológica de punta con pórtico de acceso habilitado con barreras electrónicas activadas por código de barra con 26 cámaras de seguridad. O sea, no hay casos de CNI, no. Que hay que cuidar lo mismo de Pillata. Drenaje pluviano y cloacales. Prohibido ya careo, mía. Eso es Rakiura Country, compañeros. 645-021. Cualquier informe, Pepotón, un barrio cerrado de lujo, caté, de primera. Mañana yo voy a tocar. Juan Memora quiere uno. Sí, don Roberto Acosta. Juan Memora dice que quiere un terreno. Así que vamos a anotarle. Sí, señor. Voy a hablar con Hugo Chávez ahora. Sí, también. No, Pepe. Volvemos en un momento. Campuzano de ella popete y este se andela el liga vea la mensaje. Vaya, vea. Marcos, y esa cosa verde yo voy pesa y llueve. Bueno, tengo una especie no de tristeza, sino pasa que están todos en línea los muchachos. Esta es la faja reductora Pangao, mi estimado amigo. Creo que para la gente que viene de Alemania, más o menos, puede ser que les sirva. Mariano, sí. Mira, reduce el tejido adiposo de Moico, compañero, 5-7 minutos, 522-610, Dismar Salud y Cultura. Por eso, antes teníamos, ¿a usted le falta? No. También, muchachos, sí. Al revés, Gilpio, Pepe. Lo mismo al revés, Moiramos, lo mismo te digo. Lo mismo, no, al revés, Pepe Moiramos. Muchachos, para la patrona, brasilero, para la patrona, temor de las mujeres con celulitis, oye, o solucionar igual. Así es que, compañero, Javi quiere hacer un obsequio a la patrona. Pangao. Yo pienso que tiene que usar una amiga mía, Tuti, está de novia. Que tenga mucha felicidad. Yo pienso que el Pangao le vamos a regalar para que baje un poquitito de peso. Ya, gracias. De parte de Julio Martínez, mi nuero está ahí con ese yerno. Estoy feliz porque vinieron a visitar, vinieron de Ciudad del Este. Ah, su yerno. Mi nieto está Verónica, gracias por venir, me pone muy feliz. Pangao, entonces. Pangao. Para Tuti. Juan Memora. Muy bien, vamos a cantar un tema que tuve la satisfacción de componer con Rubén Sotelo. Es uno de los mejores pilotos instructor de avión que tiene creo que lo conoce. La República del Paraguay, sí. Ahora está en los Estados Unidos y viene y trae aviones. Él compuso la letra
y se llama Neñañavi los Echata. Pero creo que vamos a hablar también al presidente APA. Así que lo. Yo simplemente quiero hacer público nuestros agradecimientos en nombre de mis colegas también, artistas, autores, porque es un presidente que está llevando muy bien en la entidad y ojalá Dios le dé mucha vida y muchas bendiciones. También a mi hija Natalia, a mi hija Musa Divina Mora y a mi hijo Juan B. Mora Jr. que nos está escuchando ahora. Y también a la directora de Cultura de Guarambaré, creo que le conoce usted, a la señora doña Asunción, un gran abrazo. Y nos vemos el miércoles en el Festival de Tacuané. Creo que van a estar ustedes también ahí. No, a mí me invitaron, pero es un festival. No pueden faltar ustedes. Vamos a estar. Sí, vamos a estar con público. Bueno, bien, este tema dice así. Ñañar ese camba para siempre lo que ya está. Se corazón y peatan en boray cuñañaite. Se cutuban a setenta y peay no se yucata. Porque en deningo ingrata se me engobia de yete. Brasil, a Goyepe, no que ya está virgen pura. Tranquila con tu hermosura, respetamos de mi a 120 tajas por la lejana espesura, apartando tu perjura a nivel se quebrantar. La hipota intera en Brasil de Porupire y Apova ande causare ojo bandere Cuba ya pueda mantener a sufrir o mundo pide si te sana un poco que ya se le comer a seguir te recover con el desaipe pega y en Brasil pese mano a que me ve. Juan, excelente. ¿Qué tenés, Marco? Y romántico Arrero, qué bárbaro. Desde el 2002, mi querido Juan B. Mora, Tapé Electricidad importa, exporta, representa y distribuye productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales. MRUSB. Sí, señor. Pone a su disposición productos elaborados siguiendo modernos conceptos de calidad. Todo esto hace Tapé Electricidad, una empresa sólida de Ciudad del Este. Avenida Coronel Abdón Palacio, esquina Coronel José Sánchez. Teléfono 061-572-932 y 2, Ciudad del Este, Paraguay. Gracias por el apoyo. Tapé Electricidad. Está. Eléctricamente. Un corte. Gracias. Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos.
Ya tenemos los ganadores. Rodrigo Brizuela, un disco. Carlos Martínez, otro disco. Martínez me meteo. Julio Martínez también, otro disco. Justina Orué, otro disco. Y el DVD ganó Verónica Barreto. Ah, sí. Y sí, ella el primerito me sacó el... A Pedro Rodrigo Brizuela, coche, parienta, me dice... Digo, vea. No sé por qué, no, está bien. No. Salió, amigo. Acá no hay corrupción en No, pues ya sé, pero salió. Siquiera hablen de ahí por ahí. Salió, ya están todos los ganadores. Marcos, ¿tenés algo? Sabemos que tu tiempo y dinero valen, mi querido compadre. Muchísimo. Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union en forma inmediata y segura, desde cualquier parte del mundo. O sea, el dinero que siempre te manda tu gente de España, Argentina, si permite doña Cristina, o de cualquier parte del mundo, ahora podés bajar directamente a tu Tigo. Marca asterisco 555 numeral, opción 4 y listo. Y además Tigo Money te regala saldo 4% del monto recibido. Tigo Money, más servicios para vos. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Marquito, vos sabés que es un servicio muy seguro. O sea, yo varias veces envié de Alemania. A Tigo Money Sí, hoy. Ahora acá hay que enviar a mi joven, envía a mi hora alguna cosita. Entre amigos. Entre amigos, vete ahí. Diego, una música. Tenemos muy poco tiempo ya. Tenemos tiempo y bueno, cuando quieran, estamos disponibles para trabajar. Así que muchas gracias por el espacio. ¡Ea!
Volvemos en un momento. Buena, Carlito. Guaraní, puntero absoluto del campeonato. Ah, sí. Sí. Hasta ahora. Juan de Mora, música, señor. Tantas cosas existen en la vida que me hace imposible tu amor. Sos estrella que estás por los cielos y yo soy nada más trovador. Tu cariño que todos pretenden, yo sé bien que jamás lo tendré, pero algo en el pecho me grita a que siga pidiéndote amor. Oh mi Dios, porque tú has permitido que esa estrella pretenda alcanzar. Si soy pobre y vuelvo a olvidar, es mejor olvidarla y callar. Si soy pobre y vuelo muy bajo, es mejor olvidarla y callar. Tu cariño que todos pretenden, yo sé bien que jamás lo tendré, pero algo en el pecho me grita a que siga pidiéndote amor. Oh mi Dios, porque tú has permitido que esa estrella pretenda alcanzar. Si soy pobre y vuelvo a olvidar, es mejor olvidarla y callar. Si soy pobre y vuelo muy bajo, es mejor olvidarla y callar. Bien, bien. Farmacia y perfumería Mayo, mi querido. Che, emocionado con Juan B. Repito, Farmacia y Perfumería Mayo está de aniversario, cumple 26 años al servicio de sus clientes, mi querido compadre. Festejamos con precios especiales todo el mes de agosto. Festejamos, digo, porque está integrado ya entre amigos, mi querido. Casa Central Juan de Mora para vos está entre Chile y Alberdi, sobre Estrella. Sí, donde era el Cine Granado. Y sí, cerca del Cine Granado, exactamente. A Pepe Bonilla con la Cine Granado. Sí, haré. Farmacia y Perfumería Mayo, más que un buen servicio, una relación cálida y personal. Y bien. Delivery Padre. al teléfono 447026. Estoy asombrado de usted. Muchas gracias. Por lo visto les faltaba anteojos, ¿no? Thank you. Se agradece. They welcome. Ah, we did. They welcome. Volvemos en un momento. ¡Hey! No hay más. Saludo a mi compañero, pues tan a Pepe, mi compañero de centro. a Rafael Lescano. Son sobrinos, los moyanos son sobrinos de él. Sí. Qué valor, bendecido. Conseguimos de Farmacia Mayo algún tónico para que se acuerde mi compadre Sí, señor. de unas cosas. Termina nuestro programa. Quiero agradecerle a Dios por sobre todas las cosas, por darme la oportunidad de estar con ustedes, con mi compadre. Señores, muchísimas gracias por venir No, al Moyano, programa. gracias, compañeros. Ustedes hacen el programa. Dieguito. Gracias, Diego. Los Gracias, himnos Juan. latinos. Los himnos latinos. Gracias, Ramoncito. Maestro. Mariano. Gracias a los moyanos. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos con los moyanos. ¡Bailable!
decir ya no más, ya no más, ya no más. No, 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 no me quiten este disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir. Así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Mira cómo goza, qué bonito baila esa revoltosa y cómo se menea, cómo cotonea, cómo la batea, es mi prima Soledad. Cumbia con Juan Cancio Barreto. Sí, sí, sí. Cómo se menea, cómo cotonea, con su movimiento de cadera muy chistosa. Quisiera que seas mía, mi niña primorosa, sacaría cana verde rebalosa, rebalosa. Hasta abajo, Cancio, hasta abajo, Cancio, hasta abajo, hoja tambaco. Porque me reprochas, mi amor, que yo ande tomando. Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida, cariño y te encuentro celosa raneando. Cuando nos conocimos te dije que yo era un parrandero. Tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero. Me gusta el vino, el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata. Dale de farra con los amigos, de la sonrisa de una mulata. Me gusta el vino, el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata. Dale de farra con los amigos, de la sonrisa de una mulata. Hablando de pájaros, pájaro del monte que arrulla mi camino y vives en el monte llorando tu cruel destino. Pájaro del monte que arrulla mi camino y vives en el monte llorando tu cruel destino. Muchas gracias. Así vivo yo, a orilla del camino, llorando tu amor que se llevó el destino. Así vivo yo, a orilla del camino, llorando tu amor que se llevó el destino. Qué triste destino de mi corazón herido, se llevó el camino a mi amor perdido. Felicidades Grupo Evolución por sus 17 años de trayectoria artística. Un saludo. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.